conciencia del nivel de las conferenciantes que vienen aquí a la Plaza de la Concha, que es para mí un orgullo, y creo que para todos es un orgullo. Es catedrática de la Universidad de Córdoba, ha estado trabajando en acústica y calidad del sonido durante más de 15 años. Se ha especializado en las emisiones de ruido de motores alimentados con biocombustibles. Participa regularmente en actividades de divulgación dirigidas a un público más amplio. Ha sido colaboradora habitual en Naucas Córdoba, las que cuentan la ciencia, Ciencia Boulevard en Sevilla y Café Conciencia. También ha sido invitada como experta en ruido en los programas de televisión Órbita Laica y Ciencia en Redes, ambos programas de radio y televisión española. Ha realizado varias estancias de investigación en la Universidad de Q en Leuven, Bélgica. Lo de Q no... Universidad Católica de Leuven. Bueno, pues la Universidad Católica, que ponen aquí una JK, CAU, bien. Universidad de Salford, en el Reino Unido, y en el MIT de Portugal, entre otras. Durante su estancia en la Universidad de Salford, en el Reino Unido, trabajó en el diseño de los experimentos para la norma británica B64142, que describe los procedimientos y métodos para medir y evaluar el ruido. Ha sido galardonado con varios premios, como el Premio Ingenia 100% del Talento Femenino, la Cátedra Santander de Emprendimiento y el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, y Premio Extraordinario de Tesis Doctoral por la Universidad de Córdoba. Bueno, todo esto es lo que ella ha hecho un pequeño resumen y yo lo leo. Pero quiero comentar que tanto ella como Sara, como Pilar, las tres, cuando yo les comenté que este curso me gustaría que las tres son catedráticas de universidad, buenas amigas y compañeras de la Politécnica, pues que tienen unas conferencias aquí. No me pusieron el más mínimo inconveniente, al revés, estuvieron siempre han estado a disposición mía y nuestra, y por lo tanto se lo tengo que agradecer. Como ya he dicho antes, ha sido alumna mía, una buena alumna, como casi todas las que he tenido, todos los que he tenido, y creo que podemos disfrutar de ella. El formato este de Café Conciencia, Café Conciencia, Café Tertulia. El formato este de Café Tertulia tiene la ventaja de que durante 30 minutos nos va a ir contando acerca de las ideas relacionadas con sus investigaciones, con el tema del ruido. Luego pues tenemos la posibilidad de tomar un café, un té, unas pastas que están allí, y haremos por tanto un pequeño receso. Y luego lo que haremos será la tertulia, habrá un pequeño debate, y mientras estamos tomando el café pues podremos ir comentando cosas con María Dolores. Sin más, pues cuando quieran. Bueno, que yo creo que mucho a César, porque hemos colaborado juntos y la verdad que me ayudó mucho sacando artículos en mi inicio. Así que el cariño es mutuo. Bueno, que yo no voy a estar sentada, yo voy a estar de pie. Bueno, quiero empezar la charla preguntando qué es silencio, pero digo, seguramente me van a contestar esto, el Fujitsu. Así que digo, bueno, pues voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un sonido y un ruido? Vamos a escuchar. ¿Y ahora? ¿Cuál es un sonido y cuál es un ruido? El primero es sonido. El primero es el sonido y el segundo es el ruido, ¿no? Pues depende, como diría la canción de Pau Donés, porque, por ejemplo, los vecinos de esta pianista, si escuchan un piano, los pelos se le pondrían con los carpias, ¿no? O sea que a lo mejor muy agradable el sonido del piano no es. Porque querían 7 años y medio de cárcel para subvencionar pianistas porque estaban todo el día tocando el piano y les molestaba. O, por ejemplo, los vecinos de Ana Guerra que no pidieron cárcel, pero la denunciaron en redes sociales, en la televisión, diciendo que era muy molesto porque estaba, hombre, estaba todo el día cantando y tocando el piano y entonces se molestaba. Quizás lo que está claro es que el 2 es un ruido, ¿no? ¿O no? Porque si no, estas personas se ponían el protector auditivo para protegerse los oídos, si tan molesto les resultara. Lo que está claro es que tanto un sonido como un ruido tienen la misma generación. Tiene que el cuerpo está vibrando, cada parte de nuestro cuerpo vibra a una frecuencia distinta. Por ejemplo, cuando se diseñan los aviones, las alas de los aviones, se evita la frecuencia entre 4 y 8 Hz para que no se estimule, para que no entre en resonancia
con nuestro estómago y vayamos durante todo el vuelo vomitando. También se dice en los helicópteros unos 5 Hz aproximadamente, que es la frecuencia de lumbar, para evitar que tengan daños dorsonumbares los pilotos de helicóptero. Ahora mismo yo estoy hablando porque mis cuerdas vocales están vibrando y entonces están emitiendo un sonido y llega ¿hasta dónde? Hasta los oídos. Los oídos es una máquina perfecta, porque cuando llega la onda hasta el tímpano es una membrana muy finita y lo que hace es vibrar. Y esa vibración, el tímpano es capaz de reconocer, de captar variaciones de presión de hasta 4 diámetros de un átomo. O sea que tiene una precisión muy buena. Y de hecho también somos capaces de identificar en el plano horizontal una fuente sonora de dónde viene. Por ejemplo, escuchamos un sonido a la derecha, sabemos que ese sonido viene desde la derecha. ¿Por qué? Porque entra primero por el oído derecho y con cierto retraso en el oído izquierdo. Y entonces somos capaces de identificar de dónde está viniendo esa fuente sonora. Y también estas oruguitas que tiene el pabellón auricular, la oreja, nos permite identificar en el plano vertical. De hecho, cada uno de estos pliegues, pues se encarga de captar la onda sonora, y las personas que sufren una cirugía de oído pueden llegar a cometer errores en esa identificación en el plano vertical de hasta 20 grados. Yo supongo que eso es lo que le habrá pasado a este señor, aquí con Matamoros, que se altera tanto la oreja que posiblemente no sea capaz de identificar ni en el plano horizontal ni en el plano vertical. Y también somos capaces de identificar sonidos en un rango de frecuencia, entre 20 Hz y 20 kHz. Y luego, por debajo de los 20 Hz están los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. De hecho, los perros escuchan los ultrasonidos. ¿Es el animal que tiene mejor? El murciélago. Caliente 20. A ver, otro. La rata. El delfín tampoco. La polilla. ¿Por qué? Porque su primer depredador es el murciélago, y entonces tienen mejor oído que el murciélago. Las polillas son el animal que mejor escucha en todo el reino animal. Y fijaros, esta es la cúpula de caracol, y entonces está dividida por rango de frecuencias. Cada parte de la cúpula de caracol es responsable de captar unas frecuencias distintas. Cuando perdemos audición, perdemos de esta parte más externa de la cúpula de caracol, y entonces perdemos la capacidad de percibir las frecuencias más altas. Por eso los niños chicos, cuando nacen, si no tienen ningún problema auditivo, escuchan perfectamente la frase esa. Es que los niños escuchan muy bien, lo escuchan todo, porque tienen el oído virgen e inmaculado. Y conforme va pasando el tiempo, pues vamos perdiendo, se van desgastando estas zonas de la cúpula de caracol. Y ahora voy a probar eso con vosotros y vosotras. Venga, cuando dejéis de escuchar la frecuencia, levantáis la mano, ¿vale? Y vemos más o menos por dónde estáis. Si sois capaces de escuchar hasta los 20 kHz o nos quedamos antes. Venga. ¿No vale engañar? No vale engañar. 1, 2 y 3. Venga. No, eso es que lo estoy escuchando. Cuando dejéis de escucharlo. Cuando dejemos. Aquí está viendo cómo va aumentando la frecuencia. Cuando dejemos, cada vez oye más, ¿Oh? cada vez oye más alto. Claro. Es cuando dejan de oírlo. El oído. Ahora. Unos 16.000 más o menos, ¿no? El alto no me acuerdo. A los 20.000 no hemos llegado, ¿no? No. Yo cuando algún alumno me dice al final, digo, mira cochino, vamos, no habéis llegado a escuchar todas las Toda la gente que habla. ¿Qué? Toda la gente que ha hablado mientras sonaba. Bueno, no hemos quedado en torno a los 15 y 16.000, ¿verdad? O sea, no somos capaces de percibir hasta los 20.000. Se nos ha desgastado esa parte de la cúpula de caracol y nos impide percibir esa frecuencia alta.
porque el proceso de escuchar, lo siento, estamos en mayoría, así que calladito. Porque el proceso de escuchar es un proceso mucho más complejo, requiere todo un proceso cognitivo. Vamos, yo es que esto es mi marido y yo, tal cual, ¿vale? Entonces, ¿dónde intervienen las emociones? Por ejemplo, cuando hay personas que le dan miedo a los perros, de forma que si escucha ladrar a un perro, se asusta, porque a lo mejor han tenido una experiencia traumática con uno y ese sonido les resulta desagradable. Entonces, el proceso de escuchar implica todo un proceso cognitivo donde aparecen las emociones. Y al final, pues eso hace que un sonido sea placentero, lo que decía del piano. A los vecinos de la pianista, mi piano no será placentero o que sea desagradable. Y esto, pues, es algo que se utiliza mucho en la industria. Pero antes voy a hacer otro test, ¿vale? A ver, aquí hay dos palabras, kiki y buba. Y hay dos formas. ¿Quién dice que esta es kiki? ¿Y qué es lo que? Y el otro es Buba. A ver, ¿quién dice que esta es kiki y esta es buba? Venga, hay que levantar la mano. Sí. Yo la primera. Sí. Yo al revés, pues llevar al contrario. Yo más o menos kiki. Esta kiki y esta buba. Más redondita, me suena a buba. Es que está A mí me suena redondito. pues es que sé esto de lo que va. Sí, ¿ves? Sí, yo creo que sí. Ya sí. Muy bien. Yo pues llevar al contrario. Porque Ya. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que no, pues sí, llevar al pues primera vez en 1922 con 10 personas. Y las 10 dijeron que esta era kiki y esta era buba. Posteriormente, este experimento también ha validado muchos más investigadores con muchas más personas y el 98% de las personas decían que este era kiki y este era buba. ¿Y eso se pone en manifiesto? Pues que hay una relación entre cómo suena una palabra o un sonido y la forma. O sea, hay una relación, y esa relación entre un sonido, un objeto o una forma es lo que se denomina y se estudia en calidad del sonido. Y eso es algo que lo sabe muy bien en la industria del cine. Por ejemplo, si les pongo esto, ¿a que están escuchando en la cabeza la música de fondo de la película? ¿A que sí? ¿Y si escuchan esto? ¿Qué les viene a la cabeza? No, esta es la banda sonora de qué? A ver, es que no nos pone muy cómodos. solamente hay un cañonazo. A ver, Vale, venga. Vamos a ver. otra vez. Este que tiene una música muy quieta. El tiburón. Sí, eso es decir, no es la música de esta película. No. Ahora he hecho lo contrario. He puesto la música y lo primero que se viene a la cabeza es, digamos, el tiburón con la boca abierta a comerse al primer que pase por ahí por el mar, ¿no? Es algo que en la industria del cine pues conocen mucho, ¿no? El asociar, el generar sentimientos o emociones en la película a través de la música. Pero no solo en la industria del cine, sino también en cualquier, por ejemplo, las patatas fritas, el crujido de las patatas fritas se estudia para atraer a los clientes. Digamos que eso transmite frescura de la patata frita, ¿no? Algunas dicen, la patata frita que cruje más, que es más crujiente. Bueno, pues ese sonido de la patata frita se estudia. Otro sonido, por ejemplo, el de los cepillos eléctricos, lo estudiaron y llegaron a la conclusión de que tuvieron que modificar el motorcillo del cepillo eléctrico para que sonara más fuerte, porque las personas lo asociaban a que cuanto más fuerte sonaba el motor, le iba a limpiar mejor los dientes. Otro sonido que se estudia, el de la chapa lateral de la lavadora. ¿Por qué? Porque uno cuando se va a comprar una lavadora no la pone en marcha.
Y de hecho nos venden en los anuncios de televisión de la lavadora que son silenciosas. No nos venden que lavan muy bien la ropa, sino que hace un poco ruido. Pero cuando uno va a comprarse una lavadora, pues no la pone en marcha. A lo mejor que hace tocar la de esta. Entonces, estudiaron el sonido de la chapa lateral de la lavadora para transmitirle al cliente que la lavadora era robusta, porque si llega a sonar a latón, con una lata de Coca-Cola, pues la gente no la compra. Pero si ese sonido es fuerte y es robusto, pues le transmite al cliente esa sensación de que la lavadora es fiable y va a ser muy buena. ¿Qué cosas más curiosas se estudian? Pues, por ejemplo, hace unos años salió un bulo de que dependiendo del culo del melón o de la sandía era más buena o era más mala. Eso es mentira. De hecho, se pusieron en contacto conmigo una periodista de Maldita, y le dije, mira, el único estudio que hay es el del sonido. Esa palmadita que da el frutero a la sandía y al melón, eso está estudiado. Eso está estudiado y demuestra que dependiendo del sonido que tenga, pues eso quiere decir que está más maduro el melón y que está más madura la sandía. ¿Qué más cosas se estudian? Pues, por ejemplo, en los supermercados son capaces de atraer nuestra atención a determinados productos en función del sonido. De hecho, hay en otro artículo que, por ejemplo, entre los plátanos escondieron un altavoz que emitía unos sonidos que no aparentemente era un sonido y, sin embargo, atraían a los clientes a que compraran la banana esa en concreto. Y también en los restaurantes pueden cambiar nuestras peticiones de la carta en función de la música ambiente. Con sonidos más graves, con sonidos más agudos, pueden cambiar nuestra petición a la hora en el servicio en un restaurante. Todo eso hace el sonido. También me habla de salud, pero entre medias ya contar con lo que podía. ¿Qué más? Y sobre todo en la industria del automóvil. A ver, que yo llevo muchos años estudiando los motores y entonces algo que va a estudiar. Por ejemplo, esto que es un Range Rover y esto que es un Jaguar, tienen los dos el mismo motor y se modifica acústicamente para que el Range Rover suene de una manera y el Jaguar suene de otra, porque son modelos distintos, pero el motor es exactamente el mismo y sin embargo se modifica acústicamente para que suene acorde a el modelo que es. Y también otra cosa curiosa. Una cosa también que se estudia en los vehículos son los sonidos operacionales. Esto igual que la lavadora. Cuando uno va a comprarse un coche, a que no está realmente convencido, no va a probarlo. Entonces, uno lo que hace al concesionario es entrar y lo primero que hace, la primera toma de contacto con el coche, es abrir la puerta, ¿verdad? Meterse y cerrarla. Pues el sonido de cerrar la puerta está estudiado para, igual que con la lavadora, transmitirle al cliente que el coche es seguro, es robusto, es fiable. Todo eso son capaces de hacer con estos estudios. Bueno, también se estudia el de los elevalunas eléctricos, porque son sonidos que es la primera toma de contacto que tienen los clientes con el vehículo. ¿Y qué más cosas? Bueno, ¿y qué pasa ahora con los coches eléctricos? Que son silenciosos, ¿no? Pues bien, la Unión Europea en 2021, que es bastante reciente, obligó a todos los coches que empezaron a fabricarse, a todos los vehículos eléctricos e híbridos que funcionaran en modo eléctrico, que emitieran un sonido cuando estuviesen circulando a menos de 20 km/h o en la marcha atrás. ¿Y ese sonido qué sonido es? Pues igual que un motor de combustión interna, igual que un motor de gasolina o de gasoil, para evitar que hubiese atropello a las personas. Eso es muy silencioso. ¿Y aquí las marcas de coches? Pues, por ejemplo, BMW ha contratado al compositor de Blade Runner para que le diseñe ese sonido de su vehículo eléctrico para alertar a los peatones. Y este es un anuncio, el primer anuncio en televisión en el que se escucha realmente un coche circulando y se escucha el ruido del motor. Nunca antes se escucha, siempre lo enmascaran, pero nunca cuando ponen un vehículo para venderlo, se escucha el ruido del motor.
y en definitiva lo que se trata es de diseñar los sonidos dependiendo de a la clientela a la que vaya dirigida. Si esta moto sonara como mi Vespa, que estoy motorizada, que no te lo he dicho, estoy ahora usando una Vespa, obviamente esta persona no la compraría. Entonces, se diseña para que suene de una forma adecuada al cliente al que va dirigido. ¿Y cómo se hacen cómo se diseñan estos sonidos? Pues se utilizan personas. Las personas se les pone una batería de sonidos, se les pone una encuesta y van dando puntuación a esos sonidos. Pueden hacerlo por comparación, pueden asignarle incluso adjetivos y también se utilizan métricas que son más objetivas. Estos son las cosas que nosotros tenemos en Rabanal. Este es mi Juanito, que tiene oído y es capaz de escuchar. Otro día me traigo a Juanito. Y entonces lo que hacen es medir parámetros del sonido. Pues miden a lo mejor la sonoridad, miden el contenido de alta frecuencia, de baja frecuencia, miden también la rugosidad que tiene el sonido y luego, junto con los test que se han hecho con personas y con las métricas que dan estos aparatos, pues entonces se ponen de acuerdo y se sacan unas conclusiones. Esto, cuando fui a Órbita Laica, al programa de televisión, mostré el ensayo que habíamos hecho con las mascarillas, para ver cuál era la mejor mascarilla para evitar atenuaciones, para que la inteligibilidad del habla fuese mejor. Y a nosotros nos salió lo que le salió en contra de lo que le salió a todo el mundo, que nos salió que las FFP2 eran las mejores. Pero claro, nadie lo había hecho con nuestro equipo, porque nosotros ya somos un poquito más ricos y ya tenemos unos equipos que son capaces de ver en 3 dimensiones cómo se está emitiendo el sonido. Estas flechitas son flechitas de la emisión del sonido. Y bueno, llegado a ese punto, podemos decir que la calidad del sonido es mejor que la cantidad. Y esto es algo también porque está en las plataformas. Por ejemplo, en Netflix está totalmente identificada con ese sonido que habéis escuchado. Es un sonido que han diseñado para identificar esa plataforma. ¿Y qué ocurre en nuestras casas? ¿Por qué nosotros nos llega a nuestras casas el ruido, vamos a un local y hay demasiado ruido? ¿Por qué ocurre eso? Porque los arquitectos diseñan con los ojos, no diseñan con los oídos. No hay ningún arquitecto, ¿verdad? Los arquitectos diseñan con los ojos. Y por ahorrar costes. Por ahorrar costes. Entonces, por ejemplo, luego sale caro, porque en ese colegio, por ejemplo, del Reino Unido, que costó más de 1 millón de libras, cuando ya lo pusieron en marcha, se dieron cuenta que el ruido era horrible y entonces tuvieron que invertir 600.000 libras en hacer una insonorización para mejorar la acústica del interior, porque no se podía ni siquiera dar clases, que lo barato después sale caro. En Rabanales, en la sala de usos múltiples, cuando se fueron todas las secretarías, pues bien, estaban todas las secretarías en una sala. Entonces tú entrabas a la tuya para echar la matrícula y te estaba enterando de la matrícula del agrónomo, de la de biología, y te estaba enterando de todas las conversaciones. Y además había muchísima reverberación, había muchísimo eco en la sala. O sea que a posteriori tuvieron que hicieron un estudio y tuvieron que colgar unos atenuadores que son unos cilindros que la gente se piensa que son decorativos y no, eso es para absorber el sonido y evitar que haya eco en esa sala. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra vivienda? ¿Qué pasa? Estamos protegidos contra el ruido del perrito, la lavadora de... Yo no vivo en una casa, yo vivo en un bloque vecino y cuando con esto del ahorro de la luz, la batidora era a las 12 de la noche la lavadora, o la máquina de aire acondicionado en verano, o el ruido que hacen los coches, o el ruido del tráfico, o el de los botellones, o el ruido laboral. ¿Estamos protegidos? ¿Nos protege la ley de estos ruidos? Yo creo que si hay alguna normativa, otra cosa es cómo se cumple. Pues sí, hay normativa. Por ejemplo, bueno, y una de las cosas que se podría hacer para evitar estos ruidos es poner en nuestra casa las ventanas estas que son la marca, uno de los que tiene la patente,
Si por ejemplo hubiese una meta en la galaxia, ¿sería así la guerra de la galaxia? ¿Cómo? No debe haber transmisión. Sería más bien como ir a la procesión de la hermandad del silencio. Sería totalmente silenciosa, porque en el espacio no hay partículas, hay vacío y el sonido no se propaga. Hay una película, Gravity, de Sandra Bullock, es bastante buena, y ahí plasma realmente el silencio del espacio. ¿Y sabéis qué es lo que hace? Todo esto me estoy enrollando además, yo no sé si me voy a pasar de los 30 minutos. ¿Qué es lo que hacen los astronautas para prepararse para el silencio del espacio? Pues se van a una cámara que hasta hace poco tenía en Minnesota, que tenía el récord Guinness por ser el espacio más silencioso del planeta, para meterse dentro y prepararse de ese silencio que hay en el espacio. Digo que hasta hace poco porque después creo que IBM fabricó otra, Microsoft fabricó otra y esa es la que le ha quitado el récord a esa de Minnesota. Bueno, volviendo a lo de si estamos protegidos o no, pues sí. En verdad, de todo lo que son ruidos domésticos, el perrito, el aire acondicionado, la lavadora, el botellón, unos vecinos que están muy molestos, eso nos protege la ordenanza municipal. Nosotros llamamos al ayuntamiento, llamamos a la policía y decimos, mira, che, que mi vecina tiene un perro y está todo el día el perro ladrando. Pues entonces se presenta la policía local y ¿qué es lo que dice la normativa? Pues que en ciertos horarios, especialmente nocturnos, tengas el perrito en tu casa y no lo tengas, por ejemplo, en un patio común que tú tengas que pueda molestar a más vecinos. Con la lavadora también pone un horario de uso de funcionamiento y con los botellones, pues llamar, porque yo tengo también en mi casa hay un local muy chico. Como es tan chico, pues se sale todo el mundo fuera, hasta el punto que es un tapón y nadie puede pasar ni siquiera por la calle. Hasta que hace poco, pues llamaron y vinieron 5 patrullas de policía y ya se despejó aquello un poquito, pero ha durado poco. En fin, bueno, ¿y del ruido del tráfico estamos protegidos? Pues también. En teoría, esta es una directiva europea que en España se transpuso como una ley y se desarrolló en forma de 2 reales decretos, que dice y obliga a todos los Estados miembros de la Unión Europea a que tengan informada a la ciudadanía de los niveles de ruido a los que están expuestos. Aquí en el Ayuntamiento de Córdoba se pueden ver los niveles de ruido a los que estamos expuestos, con un mapa de este tipo. Este es un mapa de ruido nocturno. ¿Reconocéis esto? Esta es la Victoria. Estamos a más de 70 decibelios en ruido nocturno. La Organización Mundial de la Salud dice que para tener un sueño de calidad y no tener problemas para la salud, tenemos que estar entre 45 y 50 decibelios. Y todas estas zonas rojas están por encima de los 70 decibelios. Y esta información que está accesible desde el Ayuntamiento de Córdoba. Lo que está en amarillo. Otro nivel, estos son niveles de ruido, 55-60. Es que ya hasta los de amarillo ya no cumplen con lo que es la recomendación. ¿Cómo? ¿Verdad? Lo de amarillo se ve que hay En la zona del río. Eso sí, es la zona del río, que el agua es posible que también haga ruido. Porque, por ejemplo, en la naturaleza, en Rabanales sacamos un mapa de este tipo y lo que más elevaba el nivel de ruido era una bandada de pájaros. O sea, que la naturaleza también molesta. También. Y esta es la carretera, la autovía. Y con respecto a los vehículos, nunca había escuchado eso de este coche hace mucho ruido, como no paren los municipales se va a enterar. Bueno, pues eso está regulado por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía incluso da, dentro de este decreto, da una metodología de cómo realizar la medida. Yo nunca he visto parar a nadie porque haga
ruido. Pero en el caso que lo pararan, bueno, pues tiene que llevar un trípode, poner el sonómetro a cierta distancia del bordillo, a una cierta distancia también del tubo de escape, o sea que por eso tampoco supongo yo que no lo hagan. Entonces, pero la normativa sí que hay. En teoría, para protegernos. Otra cosa es que se cumpla o no. A nivel laboral, hay también una normativa que protege el oído de los trabajadores y lo clasifica en determinados niveles para, incluso a partir de 85 decibelios, pues se dice que se pongan ya protector auditivo. Porque, además, es muy importante, la reducción del nivel de ruido en el trabajo reduce los accidentes, y eso está demostrado con varios artículos de investigación. También tener un ambiente sonoro agradable en el lugar de trabajo mejora la productividad, o dicho de otro modo, un ambiente desagradable reduce la productividad en un 66% de los operarios, porque hace que se desconcentre mentalmente. Yo a mis estudiantes les pregunto, ¿y cómo estudiáis? Pues yo con la música. Pero yo con la música, si con la música tú no te puedes concentrar, porque eso es totalmente contrario. Incluso hay gente que se pone ruidos del agua a caer, y esos ruidos, por el contenido de frecuencias que tienen, son lo contrario a relajantes. Lo que pasa es que internamente uno lo asocia a estar de vacaciones, a estar en la playa, y eso hace que lo relaje. Pero por el contenido de frecuencias no son para nada sonidos que sean relajantes. Y por otro, el sonido también modifica conducta. Y hay también estudios que lo demuestran. Por ejemplo, una persona que vaya conduciendo con esta musiquita a 20 km/h seguro que no va a muchos más kilómetros. Por tanto, el sonido también modifica conducta. Y ahora voy a hablar sobre toda esta exposición al ruido, de lo que he estado hablando, qué consecuencias tiene sobre la salud de las personas. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud sacó una guía en 2018 y establece que hay efectos críticos no auditivos y efectos críticos auditivos. Y luego esto es importante, esto en función de la evidencia. En función de si hay más evidencia, pues entonces los clasifican como críticos, y si hay menos, pues los clasifican como importantes, hasta que posteriormente se demuestre que hay más evidencia. Bueno, pues la exposición al ruido nocturno, esos 70 decibelios que sufre la gente durmiendo, puede crear enfermedades cardiovasculares. Y hay un estudio en Reino Unido muy reciente, del 2023, en el que se estudiaron 240.000 personas durante 8 años y analizaron los niveles de ruido a los que estaban expuestos, niveles nocturnos, y vieron que después de 8 años habían desarrollado, por esa exposición al ruido, hipertensión. Aquí, en 2015, hay un estudio también en la Carlos III que correlaciona también la exposición al ruido con determinadas enfermedades, llegando a la conclusión que por cada decibelio, que son unidades de medida de ruido, que se disminuya, se pueden evitar 436 muertes prematuras al año, porque están asociadas con el desarrollo, con los niveles de cortisol y con el desarrollo de diversas enfermedades. El ruido también genera molestia, genera trastornos en el sueño, eso aumenta los niveles de cortisol y deterioro cognitivo, déficit de atención, problemas en la concentración, la lectura y la escritura. Y también, en cuanto a los efectos de salud importantes no auditivos, hay resultados adversos en el parto. Si esa exposición al ruido nocturno puede provocar bebés de bajo peso, bebés prematuros y también deterioro cognitivo en los bebés. También afecta nuestra calidad de vida, bienestar y salud mental, y ahora voy a explicar un artículo también, y efectos en el metabolismo. Bueno, pues el ruido no aumenta el nivel de colesterol, el nivel de la hipertensión, como el azúcar, la diabetes, también produce diabetes. En cuanto a la salud mental, este artículo está publicado en la mejor revista que hay, en Nature, y es también del año pasado, del 2024, y entonces en este artículo habla de todos estos efectos que he comentado anteriormente, pero que también tiene
suicidas y desórdenes bipolares en las personas a las que están expuestas a esos niveles de ruido. Es una revista muy seria, con un alto índice de impacto y está científicamente demostrado esos efectos del ruido en la salud mental de las personas. Y también, pues por último, los efectos en la salud físico-auditiva. Pues obviamente estar expuesto al ruido provoca deficiencia auditiva y acúfenos. ¿Sabes lo que son los acúfenos? O tinnitus, ¿no? Ese pitido que se oye pues eso. Y en cuanto a la deficiencia auditiva, también la Organización Mundial de la Salud, antes alguien lo ha comentado, los jóvenes van a estar sordos, pues sí, dan datos de que hay 466 millones de personas que sufren hipoacusia discapacitante. Hay 34 millones de niños con parecen solteras o hipoacusia y en la mayoría de los casos por causas totalmente que pueden ser prevenibles. Hay 1.000 millones de personas en edades comprendidas entre 12 y 35 años que corren el riesgo de perder la audición. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sacó en 2023 otra guía para regularizar los niveles de ruido en los locales de ocio para que la gente joven, para proteger de ocio y de recreación, para proteger a la gente joven. Total, ¿qué vamos a pasar? De tener esto a tener gente joven que está en el mismo plan, que no oye nada de nada de nada. ¿Y cuál es el principal mal? Bueno, aquí voy a hablar un poco de los tinnitus, de los acúfenos. Los acúfenos son ese pitido que se escucha y la gente que lo sufre lo asocia con esta pintura de Munch de El Grito, ¿no? Es un error ponerse las manos en los oídos porque el sonido no se genera en el oído, es un sonido totalmente que se genera en el cerebro. Y las personas, hay un 33% de personas que sufren de acúfeno o han sufrido acúfeno en alguna época de su vida, incluso si uno va a un concierto, después se viene con el pitido en los oídos. Y una película que no sé si la han visto, es Ha nacido una estrella, el protagonista sufre de acúfeno. Ahora se va a escuchar el pitido. ¿Lo escuchan? Sí. Es un pitido de este tipo. Además, bueno, hay un 20% de la población que sufre acúfenos que tiene pensamientos suicidas. Y voy a hacer un poco de spoiler. El protagonista acaba humanamente por culpa de los acúfenos. De hecho, una curiosidad es que el otorrino que aparece en la película es un otorrino de verdad y es el otorrino del actor, que ahora no me sale el nombre, pero es un otorrino de verdad y es un otorrino que le lleva al protagonista en la vida real. Esto en América, bueno, pues hay muchos famosos que sufren acúfenos y lo hacen visible a través de esta página web para sensibilizar a las personas del problema que es. Y el principal mal que tenemos es el uso de su concha. Ya si quieres puedo poner la cafetera, que ya me queda un poco. Es el uso de los auriculares. ¿Qué es lo que causan los auriculares? Bueno, pues los auriculares causan primero esquizofonía. ¿Eso qué es? Porque uno se pone el auricular, pero hay una disociación entre lo que está escuchando y lo que está viendo. Pues eso genera esquizofonía. Eso es la esquizofonía. Una disociación entre lo que se oye y lo que se ve. Otro problema es la compresión. Se hace música para que ocupe muy poquito. Eso supone que la música se comprima. A ver, voy a poner dos canciones. Aparentemente son las mismas, pero no lo son.
versión original y la segunda es la versión comprimida. Falta información. Para que ocupe menos esta canción, falta información, porque además la he comprimido yo, y esa información que falta, eso hace trabajar a nuestro cerebro para completarla y poder escuchar la canción como de forma completa. Pero en verdad está faltando información porque la canción está comprimida. Y por supuesto, otra de las cosas que provoca es sordera. Hasta el punto que, bueno, porque otra vez la Organización Mundial de la Salud en 2015 sacó esa guía y a partir de entonces obligó a todos los fabricantes de auriculares que emitieran una señal para alertar de que estaban ya poniendo un volumen perjudicial para el oído. Pues yo hice una encuesta en internet y pregunté, ¿le hacéis caso en redes sociales? ¿Le hacéis caso a las recomendaciones del volumen de los auriculares? Un 75% de la gente dijo que no. Bueno, y aquí me contestó una. Depende. Si le gusta la canción, pues se la sube y le estará su bailecito y todo. Pero, bueno, pues a la cosa que la gente no hace caso a esas recomendaciones de limitar el volumen de los auriculares. Entonces, mis recomendaciones son que si vais a utilizar auriculares, os compréis los mejores, que invirtáis dinero en comprar los mejores que hay en el mercado. Otros que tengan cancelación activa de ruido. ¿Eso qué es? Que cancela el ruido exterior. De forma que tú te lo pones, escucha lo que te está emitiendo, pero cancela al menos todo lo que es en el exterior. Y otra recomendación es que le hagan caso a lo del volumen, que no lo pongáis muy alto. Y bueno, y con esto, pues finalizo con lo único de silencio. Estás hablando de la esquizofonía, digo, ¿no es equivalente a tener unos cascos? Con el audífono con Audífono para oír, ¿no? yo creo que no, porque realmente lo que está escuchando por el audífono es lo mismo que está viendo. En ese caso no es lo aplicable. Pero cuando uno se pone un casco, va escuchando música o va escuchando. Y entonces hay una disociación entre lo que está escuchando y lo que. Ahora, con eso, ¿qué efectos tiene esa? En verdad es como que tu cerebro está procesando informaciones distintas. Eso puede hacer que no estés concentrado en una tarea, que estés más despistado, eso es lo que estás trabajando el doble, vaya. Yo tengo dos preguntas o dos dudas. Una, ¿influye el tiempo que use los auriculares? Sí, exactamente. Para que esto es algo también de prevención de riesgos laborales, porque todo tiene que ver con el tiempo de exposición. Por ejemplo, a nivel laboral, una persona puede estar en una empresa sometida a un nivel de ruido durante 8 horas, que si después va a su casa, y hay estudios que así lo demuestran, cómo afecta el ambiente después que no es laboral a la pérdida auditiva, porque después de esas 8 horas se necesitan 10 horas de recuperación de las células auditivas. Si tú durante esas 10 horas te vas al gimnasio, es que en otra charla puse todos los sonidos, ahora uno sale de trabajar, ahora se va al gimnasio, se mete en una clase de spinning o de lo que sea, la música a tope. Y entonces realmente no estamos recuperando el oído. Entonces el tiempo de exposición es fundamental para que después se recupere el oído. En el caso del ruido nocturno, ya no es el tiempo de exposición, es que como el oído no descansa, es el único órgano, nosotros cerramos los ojos y los ojos están descansando. Pero sin embargo el oído no, esto es algo primitivo que nos hace estar alerta.
de que ocurra cualquier cosa. Entonces, si tú tienes un nivel de ruido excesivo, porque tiene una avenida y entonces están circulando los coches, tiene unos vecinos molestos, tiene el botellón, eso hace que tu nivel, por ejemplo, de cortisol, que es lo que de noche pues aumente y te genere pues todas esas enfermedades de las que he hablado anteriormente. La segunda pregunta era, antes has hablado de las enfermedades y siempre hablabas del ruido nocturno. ¿Es el único o es el principal que causa esas enfermedades que has dicho, el ruido nocturno? De lo que he hablado, esas son el ruido nocturno. La Ah, sordera, por ejemplo, no es ruido nocturno, Ya, ya. es estar en nuestro día a día, pero todo ese tipo de enfermedades tienen que ver con la exposición al ruido nocturno, porque sube el nivel de cortisol cuando debemos de estar descansando y que nuestro cuerpo, esa hora de descanso sean de descanso, no sea para estar alerta. Me voy al entorno laboral. Últimamente se lleva muchísimo los espacios abiertos en el entorno laboral. Incluso hay algunas universidades donde son salas enormes y ahí todo el mundo sentado delante de tu ordenador y puesto. La gente para aislarse incluso está con casco. ¿Hay estudios sobre el efecto de eso? ¿Para que se lo lleva por En otra charla, además voy a poner que la tengo por aquí. pero con cascos sin música ni nada, no hay luz. No, con casco con música. La gente con casco. O por ejemplo tiene una reunión, pues oye, espérate que me voy a poner los cascos para la reunión. Para escucharte mejor. Vamos, está todo el mundo con casco. O no vas a grabar. En otras charlas hablo precisamente de eso, de que para el diseño del entorno, o sea, es lo que hemos estado hablando antes, en un local, ¿no? Pues no se invierte dinero en eso. Ahora se abre, eso son oficinas de planta abierta, que hay muchos estudios sobre eso, sobre qué es lo recomendable. Pues que lo mismo que se invierte en poner las paredes bonitas, en poner cuadros, en el mobiliario, se invierta también en el entorno sonoro de la oficina de planta abierta. Porque ni siquiera es recomendable el silencio total, sino que se ponga un buen sonido de fondo que no merme la concentración, pero que tampoco, porque si estuviera todo en silencio, por ejemplo, imagínense en una oficina, todo el mundo trabajando y ahora que te llamen por teléfono. Para no molestar al de al lado, que no se entere de... Entonces, hay que hacer un diseño del entorno laboral también para llegar a unas condiciones óptimas y que no moleste. Entonces, lo de los auriculares tampoco es recomendable. Yo he medido en un taller de FP, por ejemplo, de carrocería, y los nenes, en vez de ponerse el protector auditivo, iban con los auriculares. O sea, que estaban como 20 alumnos pegando golpes en chapa y tenían los auriculares puestos, que lo que hace es que te aumenta el volumen por defecto para minimizar el ruido de fondo. O sea, que eso al final, o sea, con 20 años que serían los chicos de esos de FP o menos, van a acabar sordos en... Perdón. No, sí, está bien. Bueno, María Dolores, yo lo primero que quería era felicitarte en nombre de todos. Primero por la presencia, que ha sido precioso. Pero si eso le añade que la exposición ha sido perfecta, pues yo creo que todos nos hemos enterado de muchas cosas. Y esa es la realidad de lo que está sucediendo. No paramos de preguntarte. Y es porque nos hemos enterado muy bien de lo que has dicho, lo cual no es fácil. Pero a mí me da la sensación de que estamos hablando del ruido como algo muy nocivo. Y no estoy de acuerdo. Porque el ruido, que es la voz y es la comunicación, es absolutamente imprescindible. Es uno de los grandes adelantos del ser humano. O sea, el ruido que supone la comunicación entre humanos y entre animales es igual. No diría que es necesario, sino que hasta vital. Porque llega un momento que ese ruido que conduce a esa comunicación induce muchas veces a una señal de alerta por una situación catastrófica. Luego, hablar del ruido como algo en sí nocivo, a mí no me parece correcto. Entonces hay que distinguir entre eso. Yo te voy a hacer unas cuantas exposiciones y luego ya
me lo comenta. Gente, que tú ya lo de, Sí, venga. en un libro que leí de un profesor que en Salford, Trevor Cost, habla de que precisamente el habla es el Rubicón que distingue a los hombres de los animales. O sea, a nivel evolutivo ha sido todo un logro evolucionar. O sea, primero el escuchar y el hablar. O sea, eso ha sido todo un logro. Sí. Si estudia anatómicamente la evolución de la laringe a lo largo de los hallazgos que se han tenido, ese es precisamente el por qué precisamente la especie humana ha avanzado de esa manera. Pero en fin, yo trataba de decir que la palabra ruido no quiere decir prejuicio. Eso es lo primero. Lo segundo, para mí siempre me ha llamado la atención el que el ruido va acompasado hasta cierto modo o manera con la edad. De manera que los jóvenes tienen una percepción del ruido diferente a los que no somos ya jóvenes, muy lejos de la juventud. Acabas de decirlo, un joven va con el coche que no lo oye él, sino lo oye toda Cruz Conde y toda Córdoba, porque además él lo hace a posta, para que se oiga. O sea que no es que sea inocentemente, lo hace porque identifica ese ruido intenso y elevado con su juventud. Mientras que una persona más mayor, pues probablemente no lo sea. Ahí puede haber muchas causas, que yo luego ahora te diré, te prepararé y te diré que no la cuentes. Pero también hay otro aspecto importante para mí, y es la percepción del ruido. Cómo diferentes personas perciben un ruido de forma diferente, más molesto, menos molesto o nada molesto. O nada molesto. Aquí estamos un montón de gente. Ha pasado un coche por ahí. Probablemente le haya molestado a una o dos personas, 2 o 3 la hayan oído y 4 o 5, si nos preguntas, te diremos, pues no me he dado cuenta. Entonces, claro, el ruido también es algo que va ligado a una serie de factores que son personales y que son la percepción que tú tienes de ese ruido. Yo lo comentaba muchas veces, yo vivía en Granada, en una esquina cerca de un semáforo, en lo que hoy es Avenida de la Constitución. Y a veces llegaban mis amigos y tal y decían, ¿se oyen los coches? Y decían, yo no lo oigo nunca. Entonces, habituarse a un determinado ruido hace que no lo percibas. Eso no quiere decir que no te haga daño, pero que tu percepción sea diferente. Y la diferencia es importante, porque la percepción que tú tengas del ruido te va a inducir o no a determinadas consecuencias. Y lo acabas de decir ahora. Y termino ya, es sobre enfermedades y ruido, claro. Un médico que te va a decir, porque esta parte es muy importante. Ha hablado de consecuencias físicas y consecuencias psíquicas. Pero claro, aquí hay algo que yo siempre he pensado que es como el círculo correspondiente. Hay ruido, y como hay mucho ruido, con el tiempo hace que mi cadena auditiva se deteriore y eso induzca a una hipoacusia o a una sordera. Pero claro, una vez que tengo una sordera importante, eso induce a que yo me vaya poco a poco aislando de lo que me rodea. Y eso de nuevo induce a que provoque ciertos procesos psíquicos que son consecuencia de ese aislamiento en el que yo involuntariamente me estoy metiendo. Eso lo hacemos mucho y somos conscientes mucho de que cuando alguien no oye muy bien, nos acercamos al oído. Pero también somos conscientes de que hay personas que están en una reunión y tienen una hipoacusia y están sentadas mirando y eso induce a problemas psíquicos añadidos. Bueno, pues de todas las tonterías que he dicho, de cómo eso me gustaría que nos diera alguna... Pues bueno, lo del proceso cognitivo, no lo he puesto aquí porque si no podría haber estado hablando mucho más, pero hay también un estudio en la Universidad de Salford que lo hacen con ladridos de perros, analizan ladridos de perros. Y la primera pregunta es, ¿usted tiene perros? ¿Le gustan los perros? Y ahora después analiza distintos ladridos. Bueno, pues con los ladridos de perros, con los ladridos de motores y con esa otra cosa, otro tipo de sonido, pues con lo que contestó la gente en esas encuestas, llegaron a sacar por los análisis en frecuencia
un sistema inteligente para que la BBC seleccionara sonidos agradables o desagradables para poner en sus programas, en sus cadenas, con los ladridos de perro, con los ruidos industriales y con otro más que ahora no recuerdo cuál era. O sea que hay también todo un proceso cognitivo. Por eso es la pregunta de ¿a usted le gustan los perros? Porque eso después va a condicionar tu respuesta en el test. Es lo que decía lo del piano. Puede ser un sonido agradable, pero la persona que está todo el día, 8 horas, escuchando un piano, pues obviamente no le es agradable. Entonces tiene mucho que ver ese proceso cognitivo de experiencias pasadas que hayamos tenido, y eso hace que un sonido nos resulte más agradable o nos resulte más desagradable. ¿Te contesto? Sí, personalmente te puedo decir, mi madre tocaba muy bien el piano, pero claro, como estudiaba 4 o 5 horas diarias, cuando decía, hijo, sentaros, que voy a tocar, era maravilloso, pero cuando se ponía a estudiar, pum, 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 es lo que acabas de decir, como un mismo sonido te resulta agradable o no. Pero yo sigo pensando que es que la sociedad y en concreto la juventud identifica determinados sonidos, porque lo que has dicho, un ruido de un motor, qué horrible, que va, para la gente joven es maravilloso. Exactamente, vamos, lo de la... Claro, y el problema es que como es maravilloso, lo oigo mucho, y como lo oigo mucho, terminaré con hipoacusia y terminaré con... Y esto es algo que tú sabes que ya lo estamos viendo desde hace unos cuantos años, el deterioro auditivo de los jóvenes. Lo de eso que provoca aislamiento, nosotros, que eso es lo que quiero venir el año que viene o cuando sea, este año, ¿no? Este año es a través de una aplicación que estamos desarrollando con un proyecto en realidad virtual para concienciar a los estudiantes sobre la sordera. Entonces, tú te pones la gafa de realidad virtual y vas a meterte en la piel de una persona con sordera y del aislamiento social que eso provoca. Entonces, solamente con ese tipo de herramientas, de que uno con la realidad virtual es muy potente, pues puede sentir esa sensación de aislamiento social que provoca, lo que no va a vivir los posteriores problemas que el aislamiento social te genere, pero por lo menos ser consciente, porque uno no se queda sordo, esto a nivel laboral es muy importante, porque uno no se queda sordo de un día para otro, sino que es un proceso muy lento. Por eso la mayoría, o sea, yo de formación voy echando fotos en las obras de construcción y veo, llevan las botas de seguridad, las llevan puestas, el casco lo llevan puesto, las gafas a veces, pero lo que es el protector auditivo no se lo pone nadie. Pero hace poco estaba en una obra y digo, cualquier día me pegan un palo, me tiran un ladrillo por echar una foto. O sea, estaban en Ronda de Tejares y estaban así tapada toda la obra y estaban desatascando. Un ruido, las bombas, ninguno llevaba protector auditivo. Y al final, o sea, tú estás 8 horas después los hábitos en casa y al final, eso como no es cuestión de un día para otro, sino que son muchos años, cuando te encuentras que tiene esta gente, cuando se encuentre que tenga 40 o 50 años, pues va a estar sordo. Y eso le va a generar, además de el poder relacionarte con otras personas. O sea, la sordera es una cosa muy dura. Sí, sí. Eso, además eso, lo que estáis diciendo perfectamente, porque es que lo que 8 horas o 7 horas en el trabajo, pero después cuando se va a su casa sigue con los ruidos, sobre todo la gente joven, sigue con los ruidos en el ambiente, en el entorno en el que ellos están, sigue y después cuando vuelve, y no es cuestión a veces de la empresa, porque la empresa muchas veces, la mayoría, le pone los sistemas auditivos necesarios, pero el trabajador no se lo llega a poner porque está más incómodo, porque hace mucho calor, porque pasa y al final acaban con problemas de sordera. Es que hay una cosa de los protectores auditivos, ¿no? Que el protector auditivo, si lo llevan durante una jornada de 8 horas, pero si lo quitan durante cada hora 5 minutos, con esto pierde la protección eficaz el protector auditivo, que eso es uno de los problemas que yo le mando a mis estudiantes. O sea, si durante 8 horas llevan el protector, pero cada hora se lo quitan 5 minutos, se hace el cálculo, esto es una formulita,
ha perdido la protección eficaz que tiene el protector auditivo. Entonces, ¿qué trabajador o trabajadora se queda 8 horas con el protector sin quitárselo ni siquiera un poquito? Entonces no es un buen protector auditivo. ¿Sabes lo que hicieron en COBA? En COBA, a las personas que eran permanentes, que no eran eventuales, le hicieron un molde del oído, y entonces le diseñaron un protector auditivo adaptado a su oído, para que fuese cómodo y no se lo quitara. Y es la única manera. Pero si tú le das a que se ponga un casco o se ponga un tapón semi-insecto y está molestando, pues al final se lo quita. Una pregunta, María Dolores, si da, o no sé si se está haciendo, de hacer una audiometría a los estudiantes, en este caso de la universidad, de cómo a lo largo de los años y cuál es la evolución en los distintos tonos, etcétera. Porque eso no digo yo. Claro, Eso sería muy bueno. eso es un proyecto a largo plazo, Sí, pero eso requiere mucho tiempo. Estoy de acuerdo contigo. dinero y sobre todo Sí, los alumnos colaborarían, pero- unos sí, otros no. Pero eso hace falta gente que esté permanentemente tomando medidas, porque si no, Claro, no pero- hace lo que le pero- pasa. César, mismo alumno a lo largo de la carrera. estamos de acuerdo que todos los trabajos, Si es repetido, mejor, pero porque todos los tenemos trabajos años. prospectivos tienen eso. Tienes que estar una serie de años y analizar bien, incluso pues no solo los factores que tú puedes ámbito de lo que se llama la audiometría, sino lo que decía antes, de la percepción de. Ya, pero fíjate, lo que ha hecho María Dolores, de que si por 5 minutos has perdido la protección, ¿tú crees que los alumnos, si tú les pones, los estás midiendo y demás, van a estar dejándose medir durante un determinado tiempo? Algunos sí, pero la mayoría no. Bueno, pero esto como todo perspectivo. Tú empiezas con una población de 2000 y terminas al final que hay 250 válidos. Bien, pero ya estamos está. hablando Si tú de demuestras que a lo largo de los 6 años de carrera ha perdido la media un grado de audición tal, en tono agudo, en tono grave, no sabemos, esto sería una No, Fernando, es una idea, un problema. O sea, falta en de resumen, financiación. si los estudiantes de medicina, en mi caso, resulta que van perdiendo audición a lo largo de los 6 años, mañana le quitamos el fonendo y le ponemos otra cosa. Sí, ¿no? No, oye, que sí, que se pueden hacer estudios de ese estilo. Se están haciendo miles de estudios, por ejemplo, el tema de, como tú bien sabes, el tema de cáncer y demás. Fíjate la cantidad de estudios prospectivos que se está haciendo de cáncer de todo tipo y demás, y todavía estamos ahí. Sí, pero lo ha comentado ella, estamos hablando de todo esto, pero no hay evidencia científica absoluta sobre esto, y eso necesita trabajo prospectivos, largos, costosos, etcétera, que no lo puede llevar una persona haciendo una tesis, sino un grupo de trabajo a largo plazo y joven como es ella. Que no soy tan joven, No, lo aparento, pero el no. único problema que tiene María Dolores es que en todos los charcos que hay se mete. Sí. O sea que Y ahora va con la boica. A ver, otro cambio así de... Yo creo que esa investigación o la paga la sanidad pública, o desde luego la empresa no les interesa para nada que se están quedando solos. Pero hay otro tema también ahí relacionado con eso. Y es cómo se relaciona la gente cuando está acostumbrada a vivir con casco y esa disociación. Y yo veo que, por ejemplo, los alumnos son mucho más bruscos a la hora de hablar contigo, porque cortan un tema y pasan de un tema a otro con mucha facilidad. Pero no sé, se me ha ocurrido que puede ser por esto o no. Ahí ya me pilla. Esa pregunta ya no la o sea, esa no la tiene que ver con tengo. ese bombardeo que estamos continuamente recibiendo, no tanto con el tema de la audición, sino que es que pasamos de una cosa a otra y todo es como muy rápido bombardeo. Entonces eso Lo que sí, por ejemplo, en los hospitales, esto es un estudio que me encantaría hacer porque además hay muy pocos estudios, y en el último congreso que estuve de acústica mencionaron algo, y una de las cosas era el déficit del ruido en los hospitales. O sea, mi madre falleció el año pasado y estuvimos como 3 o 4 veces en observación,
y las sirenas suenan, no hay manera de apagar una sirena, con lo fácil que poner una sirena que no moleste al resto del enfermos, sino que vaya a la central y que la persona que esté allí le suene solamente allí la Cuando sirena. suena una sirena, cantidad de gente corriendo para arriba, para abajo, para aquello. Claro, claro. Entonces, y el respeto, o sea, el hacer hospitales silenciosos y el respeto en el silencio a la, por ejemplo, si tienen que llevar una bomba, o si tienen que llevar oxígeno, todos esos sonidos, el intentar minimizarlos y hacer hospitales con respeto al Eso sin duda sería ideal. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que lo que yo decía al principio, hay ruidos necesarios. Tú no sé si has visto un enfermo, por ponerte en el caso más extremo, en una UCI y tiene una columna, 8 monitores puestos allí y cada uno tiene que estar dando un sonido y una alarma. Pero Claro, es necesario que se al vea enfermo... al enfermo o puede darle una centralita al lado donde esté No, monitorizado. tiene que darla porque el personal puede estar en el puesto de control o puede estar atendiendo a la sala de al lado. Y si oye que hay una parada en la sala de al lado, tiene que oírla aunque no esté en el puesto de control. Esto no es fácil, sería necesario y sería ideal hacerlo, que conste. Pero el ruido cero no es fácil en ningún medio social y en un hospital tampoco. Ahora, minimizar todo esto, sin duda se podría hacer. Bueno, Fernando, fíjate si se podría hacer, que si se puede hacer, y a nivel de tecnología, que cuando un tío con una pelota tira entre 3 palitos, y si entra o no entra y tal, hay 4 o 5 tíos en un monitor que están mirando que si esto, que si lo otro. Fíjate si se podría hacer una cosa así en el hospital, Sí, hay tecnología para aburrir, otra cosa es que haya dinero y voluntad. Falta de hacerlo. personal también, recursos También, para poderlo mirar, pero claro, es que con el tema del VAR son 4, más luego el árbitro, más luego los otros 2, más luego son 8 10. Y ya que lo has puesto para romper un poco el hielo, el ruido como perjuicio económico, ¿no? Que se lo pregunten al Real Madrid lo que está pasando. Y cómo efectivamente el ruido influye en la economía de muchas cosas. Eso también, por ejemplo, en los estadios de fútbol ha cambiado la normativa porque para que los asientos se diseñen y se construyan de una forma que sean capaces de absorber el sonido. De hecho, aquí hay una empresa que es Daplan, se puso en contacto con nosotros para intentar evaluarle esos asientos. ¿Por qué? Pues porque uno tiene el concepto de diseño únicamente para un partido de fútbol y ¿qué ocurre después? Que después ahí hay conciertos, hay otras actividades para los que no está diseñado al principio. Entonces, ahora le obliga a que todos los asientos sean capaces de absorber también el sonido que se produce en los estadios. Sí, por eso te decía. Supongo que el Real Madrid lo habrá hecho, Claro. pero ahora sí no será suficiente. No, yo era abrir el debate sobre el ruido y la actividad económica. Sí, también. Está claro que aplicar medidas de insonorización siempre es costoso. Yo quería traer sobre la mesa un tema que hemos hablado, porque hemos hablado después en el tema laboral, el ruido, ¿no? Pero quería traer el tema de algo que a mí me afecta en mi vida profesional, que es haber sido docente en un centro de enseñanza secundaria y tomar conciencia del enorme ruido al que uno está expuesto en cada momento en un centro así, ¿no? Y digo, no hay estudios que planteen la protección por un lado, sabiendo que uno no puede estar aislado porque en la docencia hay que estar atento y a la comunicación, ¿no? Pero hay mucho ruido al que se está exponiendo, no solo a los profesionales, sino a los niños y adolescentes, con todo lo que eso genera, ese ruido a nivel de tensión, de nerviosismo, de generar, digamos, estados anímicos que van a peor, ¿no? Entonces digo, el diseño de los colegios, el diseño de los institutos no debería tener estudios que mitigaran los sonidos, porque en la aula ni hay cortina, no hay nada que absorba. Un comedor escolar Es una cosa en el instituto, cuéntalo, no lo digas yo, pero bueno, decir que es una nosotros, cosa. bueno, hicimos un poco porque tú has dicho, bueno, la música puede ayudar a relajar en ciertos momentos. A mí me llamó la atención cuando has dicho que sonidos de la naturaleza no son precisamente relajantes, lo cual me llamó la atención y me gustaría hablar
esa sirena que sonaba cada hora, que era tediosa, ¿no? Por el ruido tal, pues pusimos un hilo musical que sonara para avisar de que cambiaba la hora y de que finalizaba una hora y empezaba otra, ¿no? Pero también dependía de la música que se pusiera, que de alguna manera, no sé si hay música con frecuencias determinadas que sean mucho más relajantes que otras, para saber hacia cuál extender cuando se trata de... Digo, eso en el conjunto de todo lo que quería plantear como tema, es decir, si hay que cuidar la salud de los menores y hay que cuidar una salud que además es anímica y psíquica, ¿cómo no cuidar también que los espacios donde están tantas horas al día y tan concentrados se trabaje para ver cómo poder mitigar el sonido y que eso repercuta en un beneficio de la salud de los profesionales y de los niños, obviamente? Mira, en relación a las enfermedades profesionales, por ejemplo, que pueden sufrir los docentes, la única enfermedad profesional que está reconocida son nódulos en las cuerdas vocales. Entonces, pero es que dentro de los docentes está todo el mundo metido. Está un profesor de un conservatorio de danza, está un profesor de conservatorio de música, y eso sí que lo hemos medido. Y hay una tesis doctoral hecha y están expuestos a niveles de ruido muy por encima, como si estuviesen en una fábrica, porque hay música artificial, hay un cantado, hay un guitarrista, hay música en vivo y los niveles de ruido son tremendos a los que está expuesto un profesor de un conservatorio de danza. Y ya de un conservatorio de música ya, pues sin embargo la sordera profesional no se le reconoce. No se reconoce. En un profesor, por ejemplo, de un taller de carrocería, que sería el equivalente a una persona que está trabajando en un taller mecánico, porque está peor, porque son 20 o 25 alumnos pegando a la chapa. Que yo estaba, oye, que salí con dolor de cabeza. Pues tampoco se le reconoce. Entonces, eso no está reconocido en ningún sitio. Y como no se cambia la ley, pues tampoco interesa, no hay estudios, ni de conservatorio, no hay. Hay muy poquito de estudios. En relación a lo de la obra, mira, aquí en Córdoba se han quejado en algunos colegios del ruido del tráfico, que hay determinadas zonas que, por ejemplo, por esto del COVID, que han tenido que estar con las ventanas abiertas, y si encima al ruido que hay en el aula le suma el ruido exterior del tráfico, ya que es imposible dar clase. Primero, el profesorado fuerza mucho más la voz, los niños y las niñas gritan mucho más. O sea, que es una cosa bastante compleja. Y luego, obviamente, el mejorar la acústica, todo eso está recogido, por eso que decía yo de los arquitectos. Los arquitectos diseñan en función del propio técnico de la edificación. Y en la aula, cuando se diseña un aula, pues debe de haber un tiempo de reverberación que es el eco como máximo. Y se calcula también por el volumen de personas que va a haber. En los comedores escolares, que es lo que pasa, en el de mi hijo, está todo lleno de azulejos. Pues los azulejos lo que generan es que el sonido rebote muchísimo y haya muchísimo eco. O sea, que si hay 200 niños, pues es como si hubiese 400 niños gritando, porque es que se multiplica el nivel de ruido. Y que se han puesto un megáfono, que se han puesto encima un megáfono en la monitora y mandando a callar a todos los niños. Después hicimos un semáforo para limitar, y al final nada, no funciona nada. Bueno, hay dos preguntas, por favor, que sean cortitas. Yo lo veo muy cortito. Es ruido, pero más bien referido al descanso de lo que tú dices de la zona auditiva. Los adolescentes se acuestan con el móvil toda la noche entera porque por si llama a alguien. Entonces, eso que has dicho del descanso del oído, si hay algún estudio hecho sobre eso, porque yo lo he hablado muchas veces también con mis alumnos, ¿quién va a llamar por la noche? Pues tienen que tener el teléfono abierto, el móvil abierto. Entonces, hay algún... Porque claro, tú estás descansando, pero estás ahí con... Tu cerebro no descansa ni tu sistema auditivo, estás procesando la información que le está llegando, cualquier pues es una desgracia, vamos, que la gente joven, yo eso solo lo vivió con mi madre, el estar pendiente del teléfono por si me llamaba, pero que una persona joven esté que si me llama el novio o la novia, eso los amigos,
eso, Pero te ha hecho un estudio sobre ese tema porque son muy frecuentes los adolescentes. Pues lo que tú has dicho el no descanso del órgano, porque eso es que está ahí, está descansando, pero no está descansando, porque lo tiene de la almohada, por la silla. pues eso es muy mal también, porque te hace eso, no relajarte. De hecho, cada vez duermes menos, todo está muy asociado también, el uso de las pantallas también con la visión y eso también tiene parte de la visión, el uso de las pantallas con la regulación del ciclo no soy médico, soy ingeniero, pero tiene mucho también que ver con el descanso y el que no duerma. Última pregunta. No hemos hablado de los sonidos blancos. No, eso es porque mi hijo, que le gusta mucho trabajo dormir, me ha comprado un cacharro que emite sonido blanco y eso no es, porque antes me ha parecido una de las cosas que tú decías que no sirve para relajarte, para dormir. Al mayor le ponía como si fuera un extractor. Y yo decía, pero con esto se duerme el niño, por lo visto sí. Estos sonidos blancos son distintos, pero un extractor de una campana, o con eso dormir, le llaman sonido blanco. Sí, eso está de moda ahora, incluso los coches que generan distintos tipos de melodías y ruido blanco. Hay dos tipos el ruido blanco y el ruido rosa. Entonces, yo los ensayo todos con el ruido rosa, porque tiene contenido en todas las frecuencias y son todas de la misma magnitud. Y en el ruido blanco hay así como una tendencia de las frecuencias más bajas hasta las frecuencias más altas. Las frecuencias bajas molestan muchísimo. Entonces, es un sonido de ese tipo y supongo que tiene que ver con ese contenido en frecuencias que hace que lo relaje. Pero vamos, si le funciona... Sí, vamos, que me pone. Muchas veces ella cuando está nerviosa dice, me voy a poner el extractor. Entra a la habitación y te otro. Te lo prometo, porque yo no lo entiendo, pero vamos. Bueno, relacionado con ese ruido blanco, en Instagram hay gente que lo que hace es abre un bote y en la imagen de abre el bote y se oye cómo se va echando las cosas, el ruido de la... que compra un aparato, eso, que lo empuja a eso concentra, es una manera de concentrarse, pero que tiene muchísimos seguidores. Ya, pero es que yo eso lo veo con mi hijo, que cada vez tiene cosas más juntas, más absurdas en redes sociales, en YouTube y que tú dices, ¿esto cómo lo pueden estar viendo? Que tiene seguidores y tiene público, eso, que no le veo yo eso que sea relajante, pero es verdad que se quedan embobados. No sé por qué, pero algo tiene que le engancha. Bueno, vamos a echarle una última foto. Muy bien. Venga, un momento. Muchas gracias.